Bueno, pues esta es la presentación. Esta sería la presentación de la pala. Viene esta funda de nylon. Aquí tiene una especie de anilla para en un momento dado colgarlo del mosquetón o de algún sitio. Y tiene aquí un poco de velcro. Dentro, bueno, hay que decir que la funda lleva por dentro ahí como unas instrucciones y va recubierta de una especie como de rafia, como para protegerla mejor. La presentación viene en una funda como de burbujas, de plástico de burbujas. Y a su vez, aquí lleva como un cartón que separa las dos partes. Y lo que es la pala en sí va protegida con una funda de plástico. Y aquí ya tendríamos la pala en sí, que sería toda esta, abierta con sus dos partes. Esta sería ya la pala completa. La pala tiene una especie de dentado, que realmente no sé muy bien porque esto no corta nada. Y aquí como una cosa como más ovalada, que tampoco sé muy bien para qué es porque corta todavía menos. Es de punta, no es cuadrada. Y bueno, es toda metálica. Aquí lleva la rosca con una anilla y lleva tornillos, rosca de tornillos Allen. El mango es también metálico, no lleva recubrimiento de goma ni nada. Bueno, y básicamente sería esto. Bueno, estamos ya en el campo y vamos a hacer unas pruebas. Lo primero que vamos a hacerle sería cómo se comportaría haciendo un agujero más o menos profundo. ¿Por qué? Por si en una situación de supervivencia tuviéramos que hacer el típico hueco para conseguir agua por condensación, pues bueno, vamos a ver cómo se comporta. Hay que decir que el terreno es un terreno de un campo abandonado. Ha llovido un poco, o sea, no está arado, pero bueno, está un poco blando porque ha llovido. O sea, tampoco sería más o menos un terreno como podríamos encontrarnos en cualquier campo donde acampar, es decir, no tiene nada especial. Vamos allá. Bueno, aquí vemos el hueco y vemos el hueco es como la palma de mi mano, profundo. Bueno, tendrá como, no sé, como unos 25 o 30 centímetros entre la pala completa. Y bueno, sería, pues eso, con eso podríamos taparlo con una tela plástica y hacer la condensación, o incluso hasta para hacer una fogata, o incluso para hacer un tipo de fogata más especial. Bueno, pues sería eso. La verdad es que se ha comportado bastante bien, no tengo nada que objetar. Entraba bastante bien, hombre, lógicamente dentro de las limitaciones de este tipo de palas pequeñas, pero bueno, está bien, no ha cogido holgura. No. La rosca se siente sólida, la pintura no ha perdido apenas pintura, ni... Bueno, la verdad que está muy bien. Bien, tampoco apenas rayones, ni desgastes, ni... Muy bien, la verdad es que nada que objetar, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ponerlo en modo azar. Vamos a ver
cómo se comporta. Para ello vamos a hacer una zanja. Entonces voy a poner la cámara para acá. Aquí que se vea, justo al lado del hueco. Bueno, aquí podemos ver cómo, pues, igual más o menos del tamaño de un puño, más o menos se ha comportado bien. Bueno, más o menos excava bien. Realmente, para la función que tiene, está bien. Respecto de la rosca, ¿se ha movido? No, se mantiene fija. Los tornillos aguantan bien. La pintura tampoco es que se haya ido mucho. Y bueno, la verdad es que más o menos se comporta bien. La pala tiene unos dientecitos aquí, un borde aserrado, que entiendo que está hecho para cortar. Aunque si bien pasan los dedos y no corta nada, bueno, entiendo que pues, su función es esa. Vamos a ver qué tal se comporta cortando. Para ello vamos a coger un palito y vamos a ver si lo corta. Esto no corta nada. Y mira que es pequeño el palo. A ver, ha cortado aquí, pues, pero vamos, este tamaño del palo que es como un dedo de grande era para que eso de un machetazo lo cortas. O sea que si tuviera que cortar un tronco con esto, echaba la vida. O sea que como sierra, cero. Ahora vamos a ver la función, la típica que utilizaríamos, que llegáramos a un campamento y está el suelo así como esto sucio y limpiamos un poco el terreno para que, por ejemplo, no nos pinche la tienda de acampar. Entonces, pues bueno, eso sería quizá una de las funciones principales de esto, de esta pala. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, tenemos aquí un área y vamos a limpiar un poco.
Bueno, aquí ya tenemos el área un poco más despejada. Y la pala pues sigue, bueno, la holgura inicial, no es que haya cogido holgura, pero la rosca se mantiene fija. Los filos no se han desgastado mucho, apenas, la pintura también. Bueno, pues más o menos se ha comportado. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba de macheteo. Aunque si bien esta pala no tiene un filo cortante, como otras tácticas, pero bueno, vamos a ver si con este filo o simplemente por el impacto pues nos puede ayudar a limpiar un poco de ramajes, de hierbajos, de no sé, zarzas que salgan. Vamos a mirar. Vamos a coger, lógicamente, aquí un arbusto seco, ¿eh? No queremos hacerle daño a ningún árbol ni nada. Vamos a empezar con el filo este, vamos a ver. La zarza nada. Y vamos a ver el tronco. Nada. Se me ha enganchado aquí. No. Esto no sirve para nada. Nada. Nada de nada. Bueno, vamos a dejarlo todo en su sitio. Tapamos los huecos. Dejamos el campo como lo habíamos encontrado. Tampoco es que nadie vaya a meter aquí un tacón, ni se vaya a torcer un tobillo porque esto está a mitad del campo, pero mejor dejarlo como estaba. En cuanto a las virtudes, pues hay que decir que la pala está muy bien hecha, está muy bien construida. Incluso tiene algunos detallitos, por ejemplo, este filo, así doblado, eso está pensado para que cuando la metas puedas apoyarte con el pie y hacer más palanca, más fuerza. Entonces, bueno, pues no todas las palas tienen ese detallito. La verdad es que realmente la pala se siente muy robusta, a lo pequeña que es, se siente fuerte, contundente, pliega muy bien, ocupa poco espacio, para ser una pala ocupa poco espacio. Y bueno, la verdad es que la pala está muy bien hecha y el precio está súper bien, creo que era en torno a 10 euros, por 10 euros está súper bien. Como defectos, bueno, pues realmente no le encuentro tampoco muchos defectos, Quizá le hubiera puesto un filo aquí cortante para darle un rollo táctico. Defecto que le encuentro es esta sierra, que realmente no sirve para nada. Tiene que ser un palo muy delgado y muy mojado, pero vamos, que prácticamente con las manos lo rompe. O sea que realmente tampoco sé muy bien esto para qué sirve. Yo creo que sería gran defecto. Por lo demás, bueno, quizá mejor haberle puesto aquí un poco de goma, aunque bueno, tampoco es que sea sumarle algo de peso y realmente esto está muy ovalado, muy suave, o sea, tampoco es un gran defecto. En cuanto a conclusiones, bueno, pues hay que decir que la pala, como ya he dicho, si bien está muy bien hecha, está muy bien construida, lo veo como una herramienta que en según qué ocasiones puede ser útil, por ejemplo, cuando nos vamos a acampar con más gente, y bueno, para limpiar el terreno, la zona donde vamos a poner la carpa, que muchas veces hay piedrecitas y eso y nos da miedo a que pinche el suelo de la carpa. Bueno, es útil porque al final no deja de ser una herramienta, pero no lo veo una herramienta imprescindible. Claro, hay que decir que pesa, aunque es recogida y ocupa poco espacio, pero pesa 1 kilo. Y 1 kilo en la montaña es peso. Claro, llevar 1 kilo en algo que tampoco es imprescindible, a mí me parece que en la mayoría de ocasiones es algo innecesario. Cosa imprescindible en la montaña sería una buena bota, un cuchillo, más grande o más pequeño, pero bueno, siempre es importante llamar un cuchillo, una navaja, el impermeable.
es muy importante. Claro, esta herramienta, pues bueno, pues a ver, si ya es una ruta muy sencilla, muy plana, que no suponga mucho esfuerzo, pues bueno, pues se puede llevar y ayudar en algo. Si es una ruta ya más larga, más exigente, me parece que no tiene mucho sentido llevar una pala de estas. No lo veo como una herramienta ni mucho menos imprescindible ni básica para llevarla al campo. Yo por mi parte me despido. La verdad es que da gusto estar aquí porque en este tiempo está entrando ya el otoño y ya se escuchan los pájaros y vemos cómo aparecen los frutos del otoño y todo eso. Y la verdad es que da gusto estar aquí. Hace todavía calor, no hace frío. Me despido y nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.